Hola, bienvenidos al mundo maravilloso de la matemática. Soy el docente Víctor Torremillones y el día de hoy voy a desarrollar el término de cocientes notables. ¿Qué cosa es un cociente notable? La palabra cociente está asociado a la división de términos. En este caso, un cociente notable es una división algebraica que tiene determinadas características. En primer lugar, la división es una división exacta, lo cual significa que no deja resto. Y además se caracteriza porque el desarrollo tiene una forma predeterminada, todos se desarrollan de la misma forma y además entre las características es que se puede hallar siempre el número de términos. Pero vuelvo a insistir, la división es una división exacta, por consiguiente no deja resto. Eso significa que podríamos de alguna manera justificar comprobando si la división es o no un cociente notable aplicando el teorema de resto. Los cocientes notables tienen algunas formas ya predefinidas. Por ejemplo, cuando dividimos x a la m menos y a la n entre x a la a menos y a la b. Cuando es de la forma menos entre menos, siempre es un cociente notable, siempre y cuando la división m entre a sea igual a n entre b. Y en ambos casos, esa división me da el número de términos. Entonces, la forma, si se cumple que m dividido por a es igual a n dividido por b, la forma menos entre menos siempre es un cociente notable. Cuando la división m entre a es igual a n entre b y ese resultado es un número impar, la forma más entre más siempre será un cociente notable. Vuelvo a repetir, la forma más entre más, cuando el número de términos es un número impar. La forma menos entre más, m entre a dividido por n entre b, debe ser igual. Y ese número de términos debe ser un número par. Y cuando es un número par, la división es un cociente notable. La forma x a la m más y a la n dividido por x a la a menos y a la b nunca es cociente notable. No es. Ahora, ¿cómo encontramos el número de términos? El número de términos se obtiene de la división entre los exponentes de la variable x o los exponentes de la variable y. En ambos casos, las dos divisiones deben ser iguales. Y eso me indica el número de términos. El término de posición k en el desarrollo de un cociente notable tiene las siguientes características. La primera tiene un signo. La variable x tiene como exponente a multiplicado por n menos k. Y la variable y tiene como exponente b multiplicado con k menos 1. Cuando el cociente es de la forma menos entre menos, todos los términos del desarrollo son positivos. Cuando el cociente notable tiene la forma más entre más o menos entre más, los signos del desarrollo son alternados, siendo los términos de posición impar positivos y los términos de posición par negativos. Entonces, con estas consideraciones, si usted anota estas consideraciones, vamos a intentar resolver algunos ejercicios.
Veamos el siguiente caso. Si el cociente x a la p menos y a la 432 dividido por x al cubo menos y a la p es un cociente notable, señale el número de términos en el desarrollo. Para empezar, es un cociente notable cuando la división cuando la división de x a la p entre x al cubo es igual a la división de 432 entre p. Es decir, si tuviéramos p dividido por 3 debe ser igual a 432 dividido por p. Dada esta proporción, tenemos productos notables, deben ser iguales. El cuadrado de p debe ser igual a 432 multiplicado por 3. Y de aquí obtenemos dos valores de p. Y como es un cociente notable, entonces p, vamos a admitir a p como un valor positivo, sería la raíz cuadrada de 1296 y eso me da 36. Entonces el número de términos viene a ser x x a la 36 dividido por x a la 3. Y esto me da 12. Si es que dividimos los exponentes de la variable x. Entonces el número de términos sería 12 y tiene usted ahí el primer ejercicio de cocientes notables. Espero me haya entendido. Vayamos a un segundo ejercicio. Nos piden hallar el valor de m si la siguiente división es un cociente notable. Para que sea cociente notable, la división entre los exponentes de la variable x debe ser igual a la división entre los exponentes de la variable y. Vale decir, m más 16 dividido por 3 va a ser igual a 65 dividido por 5. Y 65 dividido por 5 me da 13. Entonces, m más 16 va a ser igual a 13 multiplicado por 3 y esto me da 39. Y de aquí obtenemos el valor de m. El valor de m en este caso viene a ser 23. Correcto. Correcto. Pero ese es el valor de m. Sí, el valor de m. Y si le preguntaran por el número de términos, el número de términos se obtiene de dividir, reemplazo 23 en el exponente de la variable m. Pero una manera más rápida es dividir el exponente de y en el numerador con el exponente de y en el denominador. 65 dividido por 5 me daría 13, claro. Quiere decir que el desarrollo de este cociente notable tendría 13 términos. Espero que hasta aquí me esté entendiendo. Veamos un siguiente ejercicio. Encuentre el número de términos del siguiente cociente notable.
es de la forma x a la m más 4 menos y a la 2n más 1 dividido por x menos y, o sea, la forma menos entre menos. Y la forma menos entre menos siempre es un cociente notable con la condición que la división de n más 4 dividido por 1, que es la división de exponentes de la variable x, sea igual a 2n más 1 dividido por 1, que es la división de exponentes de la variable y. Entonces hacemos la transposición porque me queda 2n más 1 es igual a n más 4, de lo cual se deduce que n es igual a 3. Si n es igual a 3, entonces el número de términos más fácil sería con la variable y. 2 por n más 1 dividido entre 1. Y esto me da 7 términos. No se confunda el valor de n con la cantidad de términos. El valor de n me permite ir a los exponentes, pero usted ya sabe cómo ir a la cantidad de términos. A veces algunos estudiantes, por la emoción, marcan como respuesta 3, y lo que les están pidiendo es cantidad de términos. Espero que hasta aquí me esté entendiendo, y si fuera así, regáleme un like para seguir haciendo más videos y poder compartir este poco conocimiento con los estudiantes que quieran aprender un poco más de matemática. Y mejor todavía si usted se suscribe a mi canal. Vayamos a un ejercicio 4. Les piden el término de posición 7 en el desarrollo de este cociente notable. Es de la forma menos entre más. ¿Y cómo estoy seguro que es un cociente notable? Porque si usted divide 36 entre 3, le da 12. Y la forma menos entre más es cociente notable cuando el número de términos es un número par. Ah, excelente. Entonces yo tengo que el número de términos se obtiene directamente de dividir el exponente de x en el numerador con el exponente de x en el denominador, y esto me daría 12. Sí. El número de términos es 12. Claro. Y le piden el término de posición 7. El término de posición 7 es signo. Término 7 es un término de posición impar, sí. Entonces el signo es positivo, claro. El primer término dividido a la n, con exponente n menos k. Y viene el segundo término elevado a la k menos 1. Claro, entonces voy a tener 12 menos 7, 5 por 3, 15. X 15, sí. 7 menos 1, 6 por 2, 12, sí. Y el signo es positivo, claro. Mi respuesta es D, sí. La respuesta es D. Cuando usted tiene el conocimiento a la mano, todo fluye, se hace mucho más sencillo, se hace mucho más rápido. Y espero que le esté gustando el tema. Veamos un siguiente ejercicio. Sabiendo que x a la a, y a la 24 es el término central del desarrollo del cociente notable, x a la 75 menos y a la b, dividido por x a la c menos y cuadrado. Y me piden que haya el valor de a más b más c. Comienzo por lo siguiente. Número de términos será 75 dividido por c. Pero el número de términos es un número natural, es decir, es un número
entero positivo, lo cual implica que C es un divisor del número 75. Y divisores de 75 tengo, por ejemplo, 3, aparte del 1, 5, 15, 25 y el mismo 75. Comencemos con 3. Si C es 3, si C fuera 3, entonces tendríamos que el número de términos sería 75 dividido por 3. Y esto me daría 25. El término central sería 25 más 1, 26, sería el término de posición 13. Claro, el término central sería el término de posición 13. Y el término de posición 13, si examinamos la forma menos entre menos, la forma menos entre menos me dice que todos los términos son positivos. Entonces el signo del término de posición 13 va a ser positivo. Claro. Entonces el signo es positivo. El primer término sería x a la c elevado a la n menos k. Y el segundo término, que sería y cuadrado elevado a la k menos 1. Y 13 menos 1, 12. Y 12 por 2 es 24, que coincide justamente con el dato que me dan. Ah, excelente. Quiere decir que el término de posición 13 sería 25 menos 13 es 12 por 3, 36. Sería x a la 36, y a la 24. Deducimos que A es 36. B es 26 y C es 3. Y entonces A más B más C sería 65. Espero hasta aquí le haya sido útil este video. Les agradezco por su atención y una vez más les invito a regalarme un like, un me gusta y mejor si se suscribe a mi canal. Los espero en una próxima edición. Son ustedes muy amables con su tiempo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.